Total. Y en este caso particular, tenemos que hablar de un tema muy importante y acerca de la recesión sexual. Nada más y nada menos. De que justamente nosotros siendo jóvenes, hay estadísticas, se podría decir, Estudios. incluso sí, que hay cada vez menos sexo entre los jóvenes. Suele pasar. Y creo que también de alguna manera muchas nos sentimos identificadas, muchas veces hablamos acá nosotras también ¿Sí? con respecto a eso, pero nosotras trajimos a una profesional, ¿bien? Licenciada en psicología, especialista en salud sexual y sexología. Estamos hablando de Rocío Rovirosa, bienvenida. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Muy feliz de que estés acá con nosotras. Gracias. Llamé los tatuajes. ¿Y eso que estoy tapada? Me imagino que va a haber por los brazos todo, pero estos acá está tremendo. Entero. Bien. Un mapa. Bueno, hoy un tema bastante importante, ¿no? Hablábamos Y un tema que se escucha mucho en el consultorio. Sí, justamente no hay estudios acá, tantos en Argentina, pero sí, me imagino que consulta, y yo siendo joven también, muchas veces he hablado con mi psicóloga con respecto a esto y creo que nos pasa a todos. ¿Por qué crees que incluso hoy también tenemos más libertad con respecto a las aplicaciones, las citas a ciegas, los encuentros casuales, como que es mucho más normal y sin embargo hay de alguna manera cada vez menos sexo entre jóvenes? Para mí, no solamente tenemos más acceso a todo lo que tenga que ver con aplicaciones, con virtualidad, Sí. sino que encima tenemos mucho más acceso a información. A información y a desinformación, Claro. claramente. Pero en cuanto a información, a lo positivo, digamos, hoy por hoy esa información nos permite elegir. No solamente Claro. elegir con quién estar, en el sentido de agregar a alguien a Instagram, por ejemplo, o a alguna red social y empezar a stalkear y conocer a esta persona antes del encuentro, lo cual te permite muchas veces filtrar, sino también el hecho de poder elegir el grado de intimidad que puedes tener con esa persona. Y muchas veces la exposición física, ese momento de intimidad que es tal vez el de mayor vulnerabilidad que puede tener una persona, porque Sí. no solamente estamos hablando de tener relaciones sexuales y ya, sino que estamos hablando de tal vez muchas veces abrir las puertas de nuestra casa, Claro. mostrar nuestro cuerpo desnudo, permitir que la otra persona conozca y toque ciertos puntos de nuestro ser, Sí. que muchas veces moviliza un montón de recuerdos, un montón de situaciones, y poder elegir hoy por hoy si hasta dónde llegamos y si queremos llegar a tanto con una persona. Sin contar la revolución de que significa hoy por hoy lo que son los juguetes sexuales, Sí. que ayuda muchísimo a que muchas veces la intimidad pasa a ser selectiva Claro. y hasta opcional. Claro, la autosatisfacción. Sí. Y Primero decir, bueno, ya por está. sobre exponerme Claro. a estar con alguien que tal vez, voy a hablar muy en criollo, no esté a la altura. Sí. Y la altura no es solamente el encuentro sexual en sí mismo, sino lo que puede significar ese encuentro sexual después. Podemos relacionarlo eso también por ahí un poco con la pandemia y eso. Totalmente. La pandemia hizo estragos Sí. en muchísimas personas. Hay personas que se lo tomaron súper bien, hay parejas que fue un momento de quiebre y de filtro, hay parejas que se formalizaron justamente porque se vieron obligadas a compartir y convivir. Y lo que principalmente revolucionó la pandemia fue la virtualidad. Y la virtualidad como un método de satisfacción. ¿A qué me refiero? Hay personas a las cuales les satisface una foto, un Sí. mensaje, un video, y con eso ya está. Cosas que no sé si a ustedes les pasa, pero Sí. cuando... A ver, tengo como mucho para decir, no sé por dónde empezar, que te dice, manda una foto, manda un video y vos decís, ¿qué te puede llegar? Claro, quizá la voy a persona hacer lo llegar, quizá, claro, voy a claro. hacer lo más suave que puedo. ¿Cómo te calienta eso? O sea, yo en lo particular necesito el encuentro, la piel y demás. Y vos sabés Digo, que ahí lo que se satisface es la fantasía. ¿Por qué? Porque en mi fantasía todo es perfecto. Claro. En mi fantasía no hay errores, en mi fantasía hay una conexión perfecta. A ver. En mi fantasía a vos no te falta nada, ni a mí tampoco, está todo bien. Si lo hacemos real, todo eso se cae. Sí o sí se claro, cae. va a haber algo que no me va a gustar. Exactamente, y es normal, y es lógico, y es sano que no te tenga que gustar absolutamente toda una persona. Es lo lógico. Ahora, hay personas que no lo pueden tolerar, entonces es mucho más fácil, me quedo con la fantasía, me masturbo, o simplemente veo a la persona y la gosteo. O capaz ni siquiera la gosteo, sigo ahí, pero nunca concreto nada. O sea, puede pasar esto de que
inclusive, no sé, vivan en el mismo barrio, en la misma Totalmente. ciudad, y sea solo fotos y videos y nunca concreten Tengo el acto pacientes sexual. de casos que están en la misma cuadra. Claro. Ni siquiera es el mismo barrio, es la misma cuadra, la misma manzana. Pero Ay, también Dios. puede que suceda, se me ocurre, ¿no? Vos siendo psicóloga también me imagino que el hecho de muchas veces la inseguridad propia o esa incomodidad de no querer ir al encuentro porque mirá si no le gusto, si no conectamos, como que creo que nosotros ante el encuentro, y me incluyo, ¿no? Sobrepensamos tanto hoy en esta sociedad que pasa de todo, que creo que también de alguna manera nos tensionan, hasta nos ponen como eso de no ir a relajar y disfrutar del momento, sino que Hay tiene que una ser todo cuestión perfecto. que en sexología se habla mucho de la carga mental. Sí. El deseo influenciado por la carga mental. Una persona está manteniendo un encuentro sexual y de la nada se acuerda que o tiene un parcial que rendir, o tiene que darle de comer al gato, o tiene 3 hijos a los cuales tiene que fijarse la ropa, tengo que preparar la comida para la semana, y así se fue. Claro. ¿Sí? Y trasladar eso a la virtualidad en la cual todo el tiempo estamos sobreestimulados, todo el tiempo tenemos una próxima imagen que ver, un próximo reel que deslizar, y que todo lo que tenga que ver con lo visual, todo lo Sí. que tenga que ver con la comparación aparece muchísimo. Entonces es muy fácil caer en, bueno, no le voy a gustar, antes que no gustarle, o antes de que me guste, o Evito antes de todo que... eso. Lo evito. De nuevo, no es lo ideal, lo sano no es que te caiga bien todo el mundo, o que le Claro. gustes a todo el mundo, pero de ahí a tomar la distancia absoluta con todos, el aislamiento es lo fácil. Claro. Muchas veces es la salida más fácil, la más rápida. Yo conmigo misma me llevo re bien, soy re compañera, Sí, soy re piola, claro. soy re graciosa, me hago reír un montón. El tema es cuando sí o sí en algún momento va a haber un otro. Y en ese encuentro con un otro es tolerar la frustración de que no va a ser todo como en esa expectativa. ¿Cómo solucionamos este tema de, por ejemplo, me pongo el ejemplo yo, no me pasó, creo. Elijo creer. Creo. Estoy pensando. Tener demasiadas expectativas con alguien. Tipo, Ok. pero muchas expectativas. Alguien que físicamente te atrae un montón. Llega el momento y no solamente que en el acto no funciona, sino que como persona ni siquiera cumplió esas expectativas que tenías. El tema es que ya estás ahí y algo bueno quizás querés rescatar de eso, ¿entendés? Para mí rescatar lo bueno sería rescatar el irte. Nada Salida te ahí ata. soldada. Nada te ata a ese momento. Nada te ata a nadie, en realidad. Venimos de una cultura, creo yo, en la cual nuestras abuelas, nuestras Sí. madres, nuestros padres, tal vez incluso, sostenían esto de el amor lo puede todo, o vamos a sostener por la Claro, familia, o tenés que aguantar esto sí se todo. puede. Los hijos. Los hijos, el proyecto y demás. Sí. Y esto no tiene suficiente peso hoy por hoy. No porque no tenga valor, no es lo mismo, sino porque hoy hay otras posibilidades, hoy hay otras maneras, hoy hay otras formas de las cuales nos podemos valer para que esto no sea lo único que haya. Claro. Entonces, si tu expectativa fue súper alta, empecemos por qué necesitas esa expectativa, de qué te protege esa expectativa, qué te permite hacer esa expectativa que la realidad no. Porque la expectativa Claro. siempre es perfecta, siempre es todo hermoso. Claro, básicamente lo pusiste en un pedestal. No solamente lo pusiste en un pedestal a la otra persona, también pusiste en un pedestal la situación, la relación, la salida, El vínculo, la cita, el vínculo. Y muchas veces cuando cae, cuanto más alta fue la expectativa, más duele esa caída. Pero duele muchas veces porque es el ego de uno el que está qué ahí. bajón Es cuando como te yo hieren me el lo ego, creí, sí. yo me puse en ese Claro, lugar. qué tonta que yo creí que iba a ser diferente. Entonces, para trabajar esto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer Claro. de que la expectativa es nuestra. Entonces nos tenemos que hacer cargo de que eso fue nuestro. Claro, nuestra Que no cabeza. es ni bueno ni malo. Habla de nosotros, habla de cómo nosotros amamos, habla de cómo nosotros nos vinculamos, habla de lo que nosotros deseamos. Es nuestro. Del otro lado hay una persona que tiene errores, que tiene fallos, que tiene defectos, que tiene virtudes, que tiene miedos, que tiene inseguridades. Animarnos a conocer a esa persona. Sí. Y si no nos gusta, si no nos sentimos cómodos, nada nos ata. Nos podemos ir. Y me parece que eso es hoy por hoy lo más revolucionario y también el motivo que alimenta un poco esta falta de intimidad. Sí. Si me puedo ir y capaz me voy antes de que empiece. Yo tengo una pregunta bastante
sacando por ahí, siempre dicen que el amor y el deseo va por caminos distintos, Sí. pero hay personas donde necesitan sí o sí una conexión emocional Totalmente. para llegar a excitarse, por ejemplo. Pero conexión emocional no es lo mismo que amor. Conexión emocional es conexión emocional. Hay personas que incluso no necesitan una conexión Química, diríamos emocional. en otra palabra. No, conexión emocional es genuinamente sentir un cariño, sentir algún tipo de afecto, que te importe la otra persona, por ejemplo. Una cosa es eso, otra cosa, por ejemplo, la conexión mental, ¿sí? Esta química cuanto a temas de comunicación o Sí. temas de charla y demás. Claro. Incluso hay personas que resaltan mucho el alcance institucional que tenga una persona, Claro, ¿sí? conectan La desde otro formación, lugar, exactamente, quizás. conectan, el deseo La está cultura, en otro lado. Que sea culto, con quien pueda mantener ese tipo de conversación. Exactamente, ahí el deseo pasa por otro lado, pero sigue siendo deseo. Sí. El amor como tal es un sentimiento a largo plazo, un sentimiento que muta, un sentimiento que necesita cambio. Esto de vos ya no sos el mismo, y no, pasaron 25, 10 Claro. años, un año de por medio, donde una persona puede cambiar muchísimo. Si se lo propone, si le pasan cosas, si se muestra tal cual es. Entonces, el amor y el deseo no van de la mano, lo que no quiere decir de que no puedan dirigirse a la misma persona. Claro. Esa es la diferencia. Con respecto a eso que dice Karen, quisiera preguntarte si ¿por qué se da esto de que sí o sí algunas personas necesitan ese tipo de vínculo? Y si, ¿por qué se volvió tan común ahora que hablábamos esto de que no la gente común, la gente digamos, no sé cómo decir, The people. la people, no tiene relaciones sexuales? Pero menos me imagino que vas a tener con alguien con la cual... A ver, quiero hacer un balance para que quede... No sé cómo armarlo en mi cabeza. Si la gente no tiene... Vamos a hacer así. La gente no tiene sexo. Creo que hay más gente que tiene sexo sin amor que con amor o no. Claro, porque Es se como toma más el sexo encuentro, casual. se toma el encuentro físico por encuentro físico. No sé si tanto casual o no, porque puede ser incluso periódico. Claro. Pero se prevalece la parte de la conexión a la química física, sexual, Ajá, y no la que sentimental. desarrollar una cuestión más emocional. O sea, ¿estoy cierto cuando digo eso? Sí. Ah. ¿Por qué? Pero porque, a ver, si bien uno expone muchísimo de sí mismo en el momento del encuentro sexual, imagínate el después ponerse a hablar de la familia, los sueños, Claro. los amigos, los miedos, se genera un grado de intimidad todavía mayor. En sexología el amor sano, digamos, está hecho de 3 puntos. El proyecto social, ¿sí? El tener algún proyecto de trabajo, casa, sí, sí, sí. hijos, proyectos. Tus amistades. Perro, gato, lo Todo, que sí, quieras. Un viaje, proyecto. La química sexual, ¿sí? Y la intimidad. Y la intimidad es entendida como lo mental y lo emocional, no como lo físico. Juntos. Exactamente, juntos. Entonces, vos podés tener solamente uno sin tener los otros dos, o podés tener dos y que te falte uno. Y sigue siendo un tipo Bueno. de vínculo sin ser necesariamente amor sano. Otra de las cuestiones que tenemos data, ¿no? Hablando acerca de sexo en los jóvenes, básicamente, fíjense, en Estados Unidos, que ahí sí se hicieron estudios básicamente, en 1990 más de la mitad de los adultos tenían sexo semanalmente. Hoy, apenas el 37%, chicas. O sea, 37, no llegan al 50%. Nada. Y entre los jóvenes de 18 a 29 años, 1 de cada 4 declaró no haber tenido relaciones en el último año. O sea, de 4 solamente 1 y el 37% de los adultos. Ahora, con respecto a esta data y esta información, preguntarte qué tan cierto es también acá en Argentina el de que si las personas mayores a 40 años están teniendo más sexo que nosotros. Porque pienso, en mi casa cuando hablamos de sexo, mi padre me dice, ay, pero ustedes están por estar, ¿viste? Y creen que es así. Tienen la Y fíjate expectativa ahora, real. estamos hablando de esta recesión sexual y no es así. No, para nada. Para mí lo que por ahí prevalece
en como generaciones más grandes que las Sí. nuestras, es que las parejas por ahí están más estabilizadas, entonces el encuentro sexual puede considerarse como más periódico. No sé si ustedes se acuerdan, hace un par de meses había salido una imagen bastante viral en Twitter de cuántos encuentros sexuales vos debías tener según tu edad, como un promedio, Sí. por semana, por mes. Y justamente hacer hincapié en la cantidad no necesariamente habla de una calidad, no Claro. necesariamente habla de una conexión, no necesariamente habla del tipo de relación que tengan estas personas. Y a mí me llama mucho la atención siempre que se hacen este tipo de estadísticas porque se deja de lado la masturbación como un acto Acto sexual sexual, en sí mismo, y totalmente. es un acto sexual. Entonces los primeros actos sexuales tal vez fueron en la infancia o en la preadolescencia y no tal vez en la adultez o en O la en tu adolescencia primera vez para tardía. adelante. Exactamente. Entonces esto también es muy importante de marcar. Una pareja que por ahí, por motivos de salud, por ejemplo, no puede tener relaciones sexuales, pero se masturban juntos, tal vez ni siquiera Claro. mutuamente, uno al lado del otro, sigue siendo un encuentro sexual. Entonces, Claro. este tipo de estadísticas siempre hay que tomarlas con un poco más de pinzas. Sí. Ya te digo, dentro del consultorio muchas veces las prácticas sexuales se enriquecen más y van tal vez para, por ejemplo, sesiones de masturbación que poco y nada tienen en una penetración, Claro. en una pareja hetero, por ejemplo. Sí. Entonces se diversifica mucho más. Lo que cambia sí para mí es esto, la calidad de la cantidad. Sí, y preguntarte también si consultan esto de que he escuchado muchas veces todos, yo creo, esto de estoy más asexual que nunca. Es como no conecto con nadie, no tengo ganas, que eso también sucede. ¿Por qué por ahí tenemos esos periodos de sentirnos así? Un poco, a ver, siempre yo de base pido a los pacientes el análisis de sangre porque necesito Claro. saber de que está todo bien y que no hay un factor biológico de base, sacando lo hormonal y supongamos que todos tenemos la misma Sí. base hormonal todo el tiempo, súper estable, todo precioso. Para mí hay una masificación de puntos de deseo. El deseo es deseo. Nosotros lo estamos siempre relacionando puntualmente a lo sexual, pero en realidad el deseo es deseo. Yo puedo desear en este momento un helado, voy y me compro un helado, satisfací mi deseo, se voló otra Claro. cosa. O deseos a largo plazo, yo deseo vacaciones en Cancún, está perfecto, es un deseo a largo plazo. Tengo el deseo, lo cumplo, me voy a Cancún, otra cosa. Y así, el deseo es volátil. Entonces, algo de todo ese deseo, hay veces que se traslada a lo sexual y hay veces que directamente no lo toca. Por ahí yo haría la aclaración y invitaría Sí. también a todos a que lo empiecen a tomar en práctica, no referirnos a la asexualidad como una baja de deseo. Las personas Claro. asexuales no focalizan el deseo muchas veces, lo que no significa que no tengan encuentros sexuales o que no tengan orgasmos, eso ya es otra cuestión. Sí. Sino decir, no tengo deseo sexual, como hacernos un poco más cargo de lo que implica decirlo en voz alta y no tal vez posicionarlo desde una orientación sexual como es la sexualidad. Y ahora sumando a esto que preguntó Soraya, bueno, si bien dijiste que no hay que decir asexuada o asexual y demás, quisiera preguntarte por qué, o creo yo, hablo por mí, ¿no? Creemos que las mujeres estamos en ese mood, porque decimos, a ver, hay un montón de formas de satisfacernos, quizás los hombres en ese lado obviamente también lo pueden hacer, pero menos soy hombre, así que ni idea. Pero digo, antes que quizás vulnerarnos con ese otro, decís, ¿puedo Gracias yo a estar sola? sola. Claro, y ahí es esto que me vuelve a sorprender y digo, claro, cada vez nosotras estamos eligiendo no tener sexo con un varón en este caso, hablo de una pareja hetero como decías vos, por tipo, no sería la palabra no aguantar el otro. No tener la energía como para... Claro, no gastar energía, porque, a ver, si bien yo no necesito estar enamorada para estar con alguien, pero hay algo ahí, una atracción, un afecto y demás, y digo, antes que gastar ese afecto, esa energía, todo, prefiero yo sola nomás. Totalmente. Ahí entra en juego esto que les comenté al inicio de la carga Sí. mental. Es exclusivamente esto. Muchas veces es más todo, a ver, todo el encuentro sexual siempre se sostiene por el deseo. Entonces, si en mi carga mental hay una influencia muy grande de lo que tengo que hacer o de lo que esta relación puede significar, o vayamos a un ejemplo como más cotidiano, esto que ustedes comentaban antes, la amiga que vuelve con el ex. Y capaz esos encuentros sexuales con el ex, y capaz cada vez son
como más extraños o se sienten más incómodos y todos Claro. tienen que ver o responden en algún punto a esta carga mental de uy, es mi ex, uy, me va a volver a hacer lo mismo, uy, Sí. mis amigas me dijeron tal cosa, uy, mira, hizo tal gesto o hizo tal cosa nueva, Claro. seguro la aprendió con alguien más. Todo esto suma al momento de interaccionar con otra persona. Y lastimosamente la carga mental pesa mucho más en las mujeres que en los varones. Claro. ¿Por qué? Porque los varones también están muy alimentados de una cultura mucho más práctica y mucho más física, Sí. que en el caso de las mujeres no. Tenemos Involucramos desde sentimientos. no solamente sentimientos, desde chicas nos inculcan como varias multitasking, Claro. multitareas, entonces llega un punto que eso se termina trasladando y termina contaminando otros espacios, como por ejemplo la intimidad. Esto incluso ha llegado a pasar con pacientes en el momento de la masturbación. Entonces, si puede pasar en una masturbación, imagínate con otra persona. Claro. El deseo se trabaja, el deseo se entrena, entonces la única forma de que el deseo aumente es a partir de la autoexploración, a partir del autocuidado, a partir del autodeseo, a partir de animarnos a romper un poco esta De expectativa. conocernos. De conocer conocernos nuestro cuerpo. y de animarnos a conocer a otra persona que probablemente nos frustre, probablemente nos lastime, pero que tal vez también nos pueda encantar. Claro, también animarse. Bueno, Rocío, nos encantó Ay, hablar bien, con vos. gracias. Espero que podamos verte en otra oportunidad. Sí, por favor, y sería un bueno, placer. la gente del otro lado también puede acercarse a hablar con vos de lo que Totalmente, necesita, que quizás a totalmente. veces nos cuesta, ¿no? Hablar con una amiga, con la familia, con tu novio, con tu pareja. Y que sigue hacerlo siendo con tabú. un... Sí, sí, hacerlo con un profesional, y creo romperlo que- un poco. Exactamente, y hacerlo con un profesional que puede darnos todas las herramientas para sentirnos más cómodos y quizás aprender un poquito más de nuestros cuerpos también. Totalmente, totalmente. Bueno, agradecerte. Muchas Nosotras gracias. tenemos que ir a una pausa. Hagamos una pausa. Después de la pausa, renovamos el mate de Serena, que de hecho está muy rico. Después de la pausa te voy a contar del sorteo que todavía está ahí en marcha, ¿eh? Así que una pequeña pausa, después de la pausa seguimos con más Hablo de Mate. Hola.